Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La Comisión de Educación pidió al gobierno ecuatoriano declarar en emergencia nacional al sector educativo debido a que más de 1 millón de jóvenes no pueden acceder a las universidades. En este marco le dieron un plazo de 45 días al Ministerio de Educación para que presente un nuevo modelo de evaluación. La sugerencia se realiza tras recibir a las autoridades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL para analizar los problemas presentados en el examen Ser Bachiller. Actualmente la Fiscalía investiga filtraciones de 2 exámenes en las formas 73 y 106. Las pruebas denunciadas fueron distribuidas específicamente en Guayas, Manabí, El Oro y Santo Domingo. Son las 8:01, ya estamos dialogando ya con nuestra invitada Silvia Salgado, asambleísta independiente a estas alturas. Se ha conocido públicamente que fue expulsada del Partido Socialista Ecuatoriano. Ya nos sabrá explicar nuestra invitada si es que es así o no. Pero bueno, hay casos en agenda que son muy interesantes. Agenda legislativa, uno de ellos, por cierto. Y este otro tema que queremos abordar con nuestra invitada es el tema Ser Bachiller, que tanta polémica ha causado. Pero iniciemos, a ver, por el comienzo. ¿Qué pasa en la Asamblea? Ahora, Silvia Salgado es una asambleísta independiente, actúa en un bloque conjuntamente con alguien que compagina con sus criterios. Hay una ruptura de esa mayoría entre, creo, Alianza País y aliados. Es decir, el Congreso es lo que se preveía, o la Asamblea. Una suerte de mayoría pegada, como decía acá nuestra compañera Liz con saliva, que hoy se despega y se abre mayorías móviles para votar por uno o por otro tema en momentos determinados históricos. ¿Cómo analizamos en este año preelectoral? Gracias, Guacho y Licenia. Un saludo a todos los oyentes de Pichincha Universal. Gracias a esta oportunidad. Yo lo único que le puedo reclamar a Guacho es que no me diga sea independiente. Yo no sé, nunca seré independiente. Sí, yo tengo una posición, soy socialista adentro o afuera. Por convicción ideológica. Por convicción ideológica, porque obviamente esto no está en función de quién dirige un partido coyunturalmente. Correcto. Por las circunstancias de un proceso de reinstitucionalización llamado del país o de transición del país, de un órgano electoral, ¿no? Que viola los derechos de los militantes socialistas y entrega la conducción de una organización política como el Partido Socialista a un grupo que se caracteriza fundamentalmente por dejar sus principios, su coherencia ideológica a un lado y priorizar un discurso, ¿no? Que muy coincidente con su antítesis ideológica, precisamente la derecha y el propio gobierno, referido a la lucha anticorrupción selectiva además y el anticorreísmo. Entonces, mire, en esas condiciones, ¿no es cierto? En esas condiciones, o sea, quien dirige el partido entregado por el CNI, precisamente por la señora Diana Atamaín, quien funge como presidenta del CNE, nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en condiciones fuera de la Constitución y de la ley. En esas consideraciones lo que se puede decir, la gran mayoría de militancia del Partido Socialista es: seguiremos resistiendo en nuestra ideología. Eso somos cerca de 8 provincias que nos mantenemos en una estructura militando en nuestros principios y actuando con coherencia. En la Asamblea Nacional, obviamente, hay un grupo de asambleístas que venimos de una alianza histórica, diría yo, desde el proceso llamado Revolución Ciudadana, que una organización de izquierda como la nuestra promovió. Y en ese sentido tenemos un bloque de alianza electoral AP Partido Socialista, con la división de
Alianza País, obviamente también, o sea, se dispersa este tipo de fuerzas locales, más los llamados aliados. En esas circunstancias lo que se ha hecho es dejar que las cosas un poco lo resuelva la ruptura interna que tuvo País, y obviamente los aliados dimos un paso al costado. Pero sin embargo muchos de ellos han ido tomando filas en AP Gobierno y muchos hemos quedado, o sea, fuera de estos dos bloques. Ajá. Con RC tenemos coincidencias, porque no se puede uno de la noche a la mañana decir no tengo nada que ver o pienso diferente. Tenemos coincidencias que son fundamentales y que la ciudadanía ha coincidido en eso. La defensa de una constitución, que es el resultado de un proceso participativo, de un gran pacto social, de avances importantes que nos permite desarrollar las leyes, o que nos permite defender una postura de avance en cuanto a derechos, que nos permite defender una institucionalidad, que nos permite defender un modelo económico, que nos permite defender la democracia así concebida. Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Que se tenga claro. O sea, acá no hay pactos, ni bloques, ni acuerdos medios parecidos al del otro lado. Acá hay coherencia en función de tener presente que para legislar hay que respetar la Constitución, que es producto de un proceso histórico de participación social. Y segundo, ¿no? Segundo, que me parece fundamental también, o sea, decirlo, es el enfrentar políticas públicas, políticas económicas, políticas, o sea, sociales, que son totalmente identificadas con el modelo neoliberal. Mire, eso no podemos, o sea, ocultar, pues. No podemos ocultar que hay todo un proceso de achicamiento del Estado, de privatización de servicios, de retroceso de derechos, de confluencia con políticas fondomonetaristas, ¿no? De abandonar procesos de integración regional, de restar, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene la Asamblea de defender la soberanía de este país. Entonces, esas son las coincidencias, y si eso es de acuerdo, yo no creo que sea otra cosa que coherencia. En eso estamos algunos compañeros que somos temas muy puntuales, y yo creo que en función de eso tiene que inclusive planificarse o proyectarse el futuro político de este país, porque mientras dejamos pasar o que se consolide una política neoliberal, una política de pérdida de soberanía del país, es que produce ya resultados: mayor pobreza, se ha incrementado el desempleo, mayor inseguridad, ¿no?, recortes presupuestarios para los derechos básicos de salud y educación. Entonces, mire, una política social que no se fundamenta en el respeto de los derechos, sino en actividades y en dar soporte a una proyección política electoral, o asumir un poco el programa que perdió en las elecciones y que está perfectamente identificado de quién es, ¿no? Entonces, en esas consideraciones yo creo que lo que nos resta, más que ser independientes, es hoy más que nunca ser muy frontales con la coherencia de lo que pensamos y hemos pensado toda la vida, antes de la Revolución Ciudadana en nuestro caso. Mire, los militantes socialistas deberían ser mucho más coherentes, porque nosotros antes de la Revolución Socialista teníamos una lucha, una trayectoria, un posicionamiento. Por lo tanto, o sea, si los argumentos son descorreguizar el Partido Socialista, en el caso, por ejemplo, de la dirigencia del señor Enrique Ayala, ¿no? Imagínense en qué me puede afectar si esta es mi conducta, si estas son mis actuaciones frontales, que deberían ser la del vocero principal de una organización de izquierda. Entonces, a mí no me afecta absolutamente nada. Es más, yo creo que hay que crecer en esta vocación correcta de una organización de izquierda que tiene que conducir los procesos, no ponerse a la cola,
¿no?, a la cola de discursos como los que se está ocurriendo. Sin embargo, yo creo, ¿no es cierto?, que en la Asamblea tenemos tiempos políticos, las cosas están dadas, hay un acuerdo que se ha anunciado, se rompería creo, del cual nosotros no somos parte, por eso no somos parte inclusive ni de la distribución de las comisiones, quedamos fuera, porque tenemos que ser coherentes, no podemos apoyar, o sea, este tema de viabilizar agendas electorales que contradicen nuestra posición. Entonces, mire, se anuncia una ruptura de gobierno con Creo. Yo no creo en esas rupturas. Yo creo que hay temas pendientes de la agenda del Fondo Monetario Internacional. Asambleísta Salgado, y van a confluir en temas esta ruptura a la que usted no le da mayor crédito afecte la gobernabilidad, tomando en cuenta que en la Asamblea Nacional se vienen temas importantes, como por ejemplo la reforma laboral y algunos otros detalles que están por ahí sueltos, que son parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que deben, sí o no, ser aprobados por la Asamblea Nacional. ¿Cree que esta ruptura entre Creo y Alianza País y estas divisiones de bloques y subbloques garanticen la aprobación de estas leyes o esto afecte la gobernabilidad? Lo que hay que decirle a la ciudadanía es que hay que cuidarnos de los distractores en este año. En campaña electoral. Este año es el año electoral, en donde va a haber muchos distractores. Y uno de esos puede ser esto, ¿no? En el sentido de que obviamente era parte de su agenda, en el caso de Creo, el tema del CNE, ¿no? Sin embargo, yo creo que es parte de la agenda también de Creo el concretar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí puede darse la confluencia en algunas leyes económicas pendientes de esa agenda, en la reforma laboral, y es más, no creo únicamente que sea con esta organización política que ya fue explícita, abierta, frontal el pacto. Sin embargo, yo creo que hay otros sectores como el Partido Social Cristiano que también pueden entrar a reforzar esa agenda, ¿no? Claro, en todo caso son las coincidencias en este enfoque de una política económica que tiene su fundamento en el modelo neoliberal, lo que va a confluir. ¿Qué nos corresponde a quienes decimos en las acciones concretas enfrentar este modelo neoliberal? Resistir y procurar que esto no se consolide hasta que se dé un recambio político. Eso es lo que nos queda. ¿Pero con quién? En la Asamblea no hay correlación de fuerzas. Tiene que ser con la ciudadanía, con las organizaciones, con la gente que está sintiendo los efectos de estas políticas. Por lo tanto, en la Asamblea seguiremos impulsando leyes importantes que tenemos pendientes y que van en el camino de acrecentar derechos. Por ejemplo, en cada una de nuestras comisiones, en el caso nuestro, de la Comisión de Educación, donde tenemos que se declara en emergencia la educación por el tema de tenemos, por ejemplo, una ley lista para ser aprobada, que es la alimentación escolar. Tenemos una ley lista para reformar el Código Ingenios para garantizar un poco el tema de las becas de los estudiantes, que no está resuelto. Lo que se hizo simplemente es perdonar los intereses, pero no está resuelto el problema de los becarios. Tenemos listo para segundo debate la ley orgánica, las reformas a la ley orgánica de educación intercultural. Entonces, mire, en ese sentido nosotros estamos, ¿no es cierto?, empujando eso. Hemos presentado una ley de turismo comunitario que es importante incorporar esta visión del Estado plurinacional también en algunas actividades de carácter económico y con sostenibilidad. Entonces, hay algunas leyes que de pronto, ¿no es cierto?, pueden ser parte de la agenda legislativa, pero hay algunas otras que hay que entrar en la discusión y en el debate. Por ejemplo, la Ley de Seguridad del Estado, en donde se plantea que la política de Estado sea el combate al terrorismo y la cooperación extranjera para generar mejores condiciones de potencialidad. Hay que entrar al debate de esos temas, que son realmente muy delicados y sensibles para la soberanía, para la región, para la utilización del país
estratégicamente para tener un proyecto externo en la región a través de nuestro país. Entonces, mire, son temas que están en el debate y que pueden ser parte de la agenda en cualquier momento de confluencia en la Asamblea Nacional. Entonces, en estas circunstancias, o sea, yo sí creo, Liceña, que no se puede descansar en ningún momento de hacer seguimiento desde la ciudadanía, desde la opinión y el debate de temas importantes para el país. En el caso de ser bachiller, nosotros sí hemos declarado... Que también se involucró en el tema electoral. En el tema electoral. El señor Lazo sale a decir cualquier cosa. Pero tenemos que decirlo, no podemos permitir, ¿no?, que la educación esté en la aventura electorera de un precandidato, ¿no?, que no garantiza derechos a los jóvenes y a los y que plantea cualquier cosa. Que plantea eliminar el examen ser bachiller. Sin dar respuesta no concreta. Soluciona el incremento de cupos en la universidad para 1 millón de estudiantes que están pendientes de su ingreso a la educación. Por lo tanto, es una falacia, es mentirle, es engañarle y es desmejorar este proceso educativo que con problemas que tienen que ser revisados, porque aquí no se puede dejar de decirlo, hay que revisar un examen estandarizado, pero hay que hacer ajustes, por ejemplo, a lo que es la asignación de recursos. ¿Cómo puede recortarse recursos a la universidad, al sistema educativo, ¿no?, de bachillerato, y pedir mejor calidad o pedir más acceso? Entonces son contradicciones que quienes dicen defender el derecho de ingreso a los estudiantes son los mismos que impulsan recorte a las universidades. Entonces eso tenemos que ponerlo al debate, aclararle a nuestros jóvenes que juntos tenemos que construir, exigir un nuevo examen que no sea estandarizado, que dé cuenta de las brechas que todavía existen. Existen en este país pobres, ricos, niños, jóvenes con acceso a mejores condiciones de estudio, inclusive en su condición de salud, cuanto en el acceso a la tecnología. Hay brechas sociales y no se pueden cerrar los ojos. Entonces, mire, hay temas importantes que, así sea el último año, hay una agenda pendiente. No hay condiciones muchas en la Asamblea, pero hay que darle la batalla. Sin embargo, creo que afuera, con las organizaciones sociales, con la gente que pone el debate, que reflexiona, que critica, que es propositiva, podemos salir de este momento que aspiramos sea cambiado. Y bueno, iba a ser candidato a la presidencia el director del Partido Socialista Ecuatoriano, según se supo, el doctor Enrique Ayala Mora. Mire, yo tuve una experiencia con él también de candidata en mi provincia y él también de candidato. Yo creo que está en su derecho, el pueblo ecuatoriano así lo sabrá dirigir, pero solamente permítame indicar aquí lo que de pronto está atrás con tramas y todo. En mi provincia, he sido montada como este pedido de expulsión, ni siquiera por parte de la militancia de mi provincia, sino por un candidato de Avanza, que en su momento también fue dirigente de AP, ¿no? Entonces, mira usted cómo se utiliza realmente esto que aparentemente es producido por las bases de una provincia. Todo lo contrario, al no tener quién, frente a estas intenciones del dirigente Enrique Ayala Mora, se ubican realmente dirigentes que están fuera totalmente de la militancia del partido. Y eso ha sido totalmente rechazado en la provincia pero no es nuestra intención entrar a disputar algo que la institucionalidad en este país ya nos ha dejado sin derechos. Usted apele al CNE, se va a topar con la señora Atamaín, ¿no?, que es parte inclusive de la ruta con la que se le eligió y de la influencia que tenía el doctor Enrique Ayala Mora con el señor Trujillo, ¿no? Entonces, ya no tenemos espacio, lo hemos hecho.
lo hemos hecho. En las directivas en nuestras provincias, o sea, fueron anuladas. No hemos participado, no. O sea, mire, esta vocación que imploran de democracia ha sido totalmente parte simplemente de un discurso. ¿A nombre de qué? De descorreizar un partido de izquierda, reduciendo una ideología a temas, o sea, de venganzas, de odios personales. Me da pena y defenderé siempre a un partido socialista con ideología antes que a dirigentes de la coyuntura. Muchas gracias, que lastimosamente pueden acabar una damos respuesta a la encuesta. Gracias. La interrogante que les planteamos al inicio de este diálogo fue la siguiente: la ruptura del acuerdo entre Creo y Alianza País debilita el oficialismo. Un 87% se ha pronunciado por el sí, frente a un 13% que ha dicho que no. Vamos a una breve pausa. Le agradecemos a la legisladora Silvia Salgado, que nos ha acompañado en esta mañana. Volvemos enseguida. Silvia Salgado, del Partido Socialista Ecuatoriano.